Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe del día de hoy. Como siempre, nuestros cursos bíblicos en que nosotros procuramos acercarnos hasta ustedes para que podamos conocer más de la palabra de Dios, conocer la Biblia, conocer el mensaje de salvación. Pero tenemos que hacer una buena interpretación, es decir, no podemos simplemente abrir la Biblia y decir que Dios nos inspira y de acuerdo a la inspiración cada uno puede decir lo que quiere. No, justamente este es nuestro objetivo, ¿verdad? Cuando estamos caminando juntos. Es decir, desde estudios profundos, desde estudios de lo que significa un estudio de la palabra de Dios, desde ciencias auxiliares, porque esto es importante, conocer la historia, conocer la arqueología, conocer la simbología, conocer todo lo que puede tener la literatura, conocer los géneros literarios, todos estos elementos que hacen parte de la Biblia, tenemos que hacer como un estudio previo, un estudio anterior, y al mismo tiempo ir combinando, ¿verdad? Porque la Biblia siempre no en una forma totalmente literal tenemos que interpretarlo, sino que la exégesis nos ayuda a interpretar en la debida forma. La exégesis nos ayuda a interpretar con todas estas ciencias auxiliares y llegar al mensaje, para que después lleguemos a lo más importante también, que es la aplicación para nuestra vida. Solamente cuando tengamos ese mensaje profundo y ese mensaje de lo que Dios quiere transmitirnos, entonces nosotros allí podemos aplicarlo a nuestra vida. Porque el Papa Francisco, en esta última reunión, ¿verdad?, con los biblistas del mundo, decía que la Biblia no es una colección de libros que tenemos que nosotros, de cierta manera, simplemente estudiarlo y conocerlo de memoria, sino que la Biblia, una vez que nosotros lo estudiamos profundamente, tenemos esto a flor de piel, digamos, ahora lo podamos aplicar, nos tiene que llevar a nuestra conversión, nos tiene que llevar a una nueva forma de relacionamiento con Dios, con nuestros hermanos y con nosotros mismos. Estamos mirando, y desde ahí podemos entender mejor, la figura de Moisés, porque Moisés es uno de los personajes más importantes dentro del Antiguo Testamento, el number one. Decíamos incluso, así como concluye el libro del Deuteronomio, que como Moisés no había nacido, ni nacerá, ni habrá otro igual que él. Estamos en ese último capítulo del Deuteronomio, en el cual dice, se hace un elogio a Moisés, el capítulo 34. Nunca más surgió en Israel un profeta igual a Moisés. Como profeta lo está presentando, con quien el Señor departía cara a cara, ya sea por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto contra el faraón. Ahora queremos mirar a un Moisés como intercesor, es decir, Moisés que intercede, y también hay una gloria de Moisés como se presenta, estas características importantes. Moisés es especialmente admirable en su papel de intercesor, es decir, por su oración asegura a Israel la victoria de sus enemigos. Asegura con su oración. El capítulo 17 del Éxodo, cuando ellos se encuentran en una situación tan difícil, ¿verdad?, es allí donde aparece, ¿verdad?, la figura de Moisés intercediendo por su pueblo. Desde el versículo 9 nos dice que Moisés dijo a Josué: elige a algunos de nuestros hombres y ve a la montaña a combatir contra Amalek.
Yo estaré de pie sobre la cima del monte y tendré en mi mano el bastón de Dios. Josué hizo lo que le había dicho Moisés y fue a combatir contra los amalecitas. Entonces Moisés, Aarón y Hur habían subido a la cima del monte. Y también Moisés tenía los brazos levantados, y cada vez que los tenía así vencía a Israel. Pero cuando los dejaba caer, prevalecía Amalec. Cuando Moisés tenía los brazos muy cansados, ellos tomaron una piedra y la pusieron donde estaba Moisés. Se sentó sobre la piedra y mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sus brazos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. De esa manera Josué derrotó a Amalec y a sus tropas al filo de la espada. Interesante cómo se nos presenta entonces la figura de Moisés como intercesor que interviene a favor del pueblo, aún en los momentos de cansancio. Dica tú, imagina, pero él igual está intercediendo en oración ante Dios y el pueblo. Josué que está luchando la batalla que tenemos que vencer, y mientras en oración ha impedido Moisés que interviene, ¿verdad? Que pida a Dios. Pero hay elementos, ¿verdad? Del hecho, dice, cuando desfallece, cuando está cansado. Andrés, ¿cuántas veces nosotros nos cansamos? Y claro, entonces decaemos. Pero cuando estamos cansados y decae nuestra oración, nuestra comunicación con Dios, perdemos la batalla, queridos hermanos, perdemos la batalla. Si dejamos de rezar, si no nos unimos a Dios, si no nos religamos con Dios, perdemos la batalla. Y después el otro elemento es lindo también. Aquí aparecía, ¿verdad? Hur y Aarón. Son los dos que levantan y le sostienen los brazos a Moisés y le dicen, dale ánimo y fuerza. Y entonces, en esta situación en que le están manteniendo a Moisés, entonces puede volver a vencer la batalla. Quiere decir que la comunidad tiene un papel fundamental y un rol fundamental en la figura también de Moisés, para que él esté siempre atento. La comunidad que le acompaña entonces a Moisés para que rece y para que pueda interceder por nosotros. Nos habla claramente a cada uno de nosotros esto. En la medida en que nosotros como comunidad nos ayudamos, nos sostenemos, a Aarón que le sostiene los brazos, su siguiente, ¿verdad? El que está con él, Hur, que también lo sostiene. Es la comunidad que sostiene a Moisés en la oración para que puedan vencer y puedan seguir luchando. Bueno, por otra parte también, Moisés obtiene el perdón de sus pecados a Israel. Y esto lo encontramos después del famoso becerro de oro. Esto en el capítulo 32 más adelante estaremos hablando y ya nos centraremos más. Pero adelantemos algunos elementos simplemente. El 32 del 11 en adelante dice, Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras. ¿Por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo? Este pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto con gran firmeza y mano poderosa. ¿Por qué tendrán que decir los egipcios, Él los sacó con la perversa intención de hacerlos morir en las montañas y exterminarlos en la superficie de la tierra? Entonces, queridos hermanos, seguimos reflexionando. Esta es la intercesión de Moisés. Moisés como intercesor ante situaciones difíciles, dificultades por las que está pasando el pueblo. Una guerra, una lucha. ¿Cuál es tu guerra? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cómo intercedemos y pedimos la presencia de nuestros hermanos y de la comunidad que nos ayude a ser vencedores en nuestra vida cristiana? Y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján.
Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Apagamos la primera velita de Ñandeyara el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñandeyara. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñandeyara. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Seguimos con más Ñandeyara. Estamos reflexionando sobre esta figura maravillosa a raíz del capítulo 20, ¿verdad? Del libro del Éxodo que nosotros estamos estudiando ya casi al final de este capítulo, ¿verdad? Nos hemos detenido bastante en este capítulo porque aquí está el caracú, ¿verdad? De todo lo que nos presenta el Antiguo Testamento, la alianza con Moisés. Y a Moisés también se le presenta como el personaje más importante. No ha nacido jamás, ¿verdad?, otro igual a Moisés. Y ahora estamos mirando a Moisés en su papel de intercesor. En los momentos más difíciles, cómo interviene ante Dios. En los momentos en que Israel, el pueblo, se siente prácticamente por el suelo. Imagina, pero gracias a la intercesión de Moisés. Entonces, Moisés salva así de la muerte al pueblo, interponiéndose ante la ira divina. Perdona su pecado, Señor. Si no, dice él mismo, bórrame de tu libro. Le dice, aquí cuando nos encontramos, decíamos, ante el becerro de oro. El 32 del 11 en adelante, ¿verdad? Esta intercesión que está haciendo. Pero le dice, bórrame de aquí, Señor. Le pide primero que se acuerde de esa alianza que había hecho con sus padres, y así por delante, ¿verdad? Y si no, Señor, bórrame directamente de tu libro. Moisés dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado, pero ahora subiré a encontrarme con el Señor y tal vez pueda expiar ese pecado. Moisés fue a encontrarse otra vez con el Señor y le dijo, por desgracia, este pueblo ha cometido un gran pecado, ya que se han fabricado un Dios de oro. Si tú quisieras perdonarlo a pesar de esto, y si no, bórrame por favor del libro que tú has escrito. Es decir, casi
como intercesor, Moisés medio oyopilendo venían de Yarandi, ¿verdad? Le pone entre la espada y la pared, ahora al revés. Es interesante la figura del intercesor, ¿verdad? El intercesor, como poniéndole a Dios entre la espada y la pared. Señor, si tú no me concedes esto, porque te estoy pidiendo por tu mismo pueblo, y si no me concedes, Señor, borrame del libro entonces tuyo, Señor. Perdónale sus faltas. Entonces, lo que está haciendo Moisés es prefigurar, ¿verdad?, al profeta semejante a él, ¿verdad?, cuya venida se anuncia. Vendrá un profeta. Bueno, ¿quién será? Nosotros sabemos que será Jesús después. Ahora, Esteban recordará esta predicción en capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, 37. Pedro también proclamará realizado en Jesús. Hechos de los Apóstoles 3, 22 y siguientes. De este profeta por excelencia da Moisés testimonio en la Escritura. Por eso se halla a su lado en la transfiguración. En la transfiguración, cuando encontramos Lucas 9, 30 y siguientes, se le encuentra, ¿verdad?, a Moisés a la derecha. Es decir, este es el profeta que tenía que venir. Entonces yo doy testimonio. Y también Elías, ¿verdad?, aparecerá con Moisés. Son los dos que aparecen. Pero Cristo, nuevo Moisés, rebasa la ley dándole cumplimiento, pues Él es el fin de la misma, habiendo cumplido todo lo que estaba escrito de Él en la ley de Moisés. Fue resucitado por su Padre a fin de dar el Espíritu Santo a los hombres. Queridos amigos, queridos hermanos, aquí entonces es importante entender esta imagen del intercesor. Así como encontramos, y hay una relectura posterior ya para nosotros en el Nuevo Testamento, los personajes como Mateo, Lucas, incluso es interesante que Moisés ya da testimonio en la Escritura, dice, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Es la relectura, siempre. Pero si el Nuevo Testamento vuelve a utilizar la figura y la característica de intercesor, quiere decir que nosotros, hoy, iglesia, cada uno de nosotros también estamos llamados a ser intercesores. Porque a través de la intercesión nosotros estamos pidiendo, rogando, como sacando, estirando de parte de Dios esa gracia que no es que necesitamos nosotros, sino que es esa generosidad justamente. Nosotros arrancamos de Dios la gracia, su presencia, para dárselo a aquellos que lo necesitan. En este caso era el pueblo de Israel. En nuestro caso, el nuevo pueblo que somos nosotros, iglesia, nuestra familia, cada uno de nosotros, agarrar, tomar y ofrecer, ¿verdad?, a este pueblo que necesita, a esta gente que necesita, y que están como sedientos y esperando, ¿verdad?, esta gracia del Señor. Por eso dice, de este profeta por excelencia, dice San Juan, da Moisés testimonio la Escritura. Miremos un poco San Juan capítulo 5, 46, el Evangelio de Juan, cuando nos está hablando de este aspecto. En el capítulo 5, versículo 46, nos habla de esta intercesión. Dice, si creyeran en Moisés, les dice Jesús, también ustedes creerían en mí, porque Él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen lo que Él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? ¿Cómo creerán? Siempre es Moisés el que aparece entonces aquí como un intercesor, pero ahora ciertamente, porque lo hemos leído desde San Juan, es la presencia sanadora, salvadora de Jesús. Es el intercesor por excelencia. Y así, habiendo cumplido todo lo que estaba escrito acerca de Él en Moisés, ahora se cumple en la persona de Jesús. Y bueno, así entonces, queridos hermanos, solamente vuelvo a recordarles que nosotros estamos siempre a través de las redes, seguimos también pidiendo a que cada uno de ustedes pueda unirse al grupo Ñandeyara Ñe, porque queremos seguir haciendo tanto bien,
La palabra de Dios, si toca el corazón, después indefectiblemente nos envía a una acción también social, a una acción de diaconía. Y es eso lo que Ñande Yarañé les quiere proponer a ustedes. En la medida en que vamos creciendo, en la medida que nos vamos apoyando, iremos multiplicando también a través de las redes y a través de los canales, a través de todo lo que significa la comunicación social, más programas. Pero no nos queremos quedar simplemente en esto. Queremos después efectualizarlo a través de acciones sociales, a través de obras, a través de colegios, a través de lindos programas que ayuden a nuestros hermanos, así como hace Moisés también, a que el reino de Dios pueda llegar hasta nuestros hermanos más necesitados. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañé les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre algunas características muy importantes en la figura de Moisés. Como última característica que reflexionamos,
de la figura de Moisés en nuestro programa Ñande Yarañé es justamente sobre la gloria de Moisés. Aparece también esta característica, Moisés en su gloria, digamos, y es de quien se habla en el Antiguo Testamento, imagínense. Quiere decir que esto nos está mostrando la importancia de Moisés como personaje del Antiguo Testamento, como intercesor por una parte, como profeta, como legislador por otra, también como libertador y mediador ante el pueblo, y también como servidor y amigo de Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, miremos el elemento característico entonces. En Cristo nosotros sabemos que se revela ahora la gloria. Eso ya lo sabemos por Juan capítulo 1, versículo 14, ¿verdad? Es la gloria de Dios. Y Dios se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Y entonces esta es la gloria de Dios porque entra, se hace kenosis, se hace anonadamiento, se hace hombre, se hace criatura. Y esto es importante para nosotros entenderlo bien. Esta es la gloria de Dios. Es un reflejo de la cual iluminaba el rostro de Moisés después de sus encuentros con Dios. Aquí está el elemento importante que vamos a subrayar. Es decir, en la medida en que Moisés se encuentra con Dios, ciertamente cuando dice hablaba con Dios cara a cara, después quedaba el rostro también transformado. Vamos a mirar un poco Éxodo 34 y miramos desde el versículo 29. 34 desde el 29 nos va a hablar del rostro radiante de Moisés. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas del testimonio y no sabía que su rostro se había vuelto radiante porque había hablado con el Señor. Esta ya es entonces la primera presentación que nos hace de Moisés después de hablar cara a cara con Dios. Y nos describe que tenía su rostro resplandeciente. El hecho de hablar con Dios lo cambia, lo transforma. Es totalmente diferente. Él está trayendo nada más y nada menos que los 10 mandamientos, después de haber hablado con Dios, de haberse encontrado en la montaña, ¿verdad? Al verlo, Aarón y todos los israelitas advirtieron que su rostro resplandecía y tuvieron miedo de acercarse a él. Tuvieron miedo de acercarse a él. El autor sagrado está queriendo acentuar mucho el aspecto del temor de Dios, es decir, del respeto a Dios. Recordamos que nos encontramos dentro de la literatura deuteronomística. Entonces el Deuteronomio de por sí, esa escuela deuteronomística, siempre insiste mucho en el temor de Dios como elemento básico, es decir, el respeto hacia Dios. Y es por eso que aquí dice que al verlo, Aarón y todos los israelitas advirtieron que su rostro resplandecía y tuvieron miedo. Tener miedo significa, se dieron cuenta, les llama la atención y por lo tanto hay un respeto total, porque ellos saben que eso es algo diferente de lo humano, es algo divino. Dios que le cambia el rostro, Dios que cambia su vida, Dios que lo hace diferente, ¿verdad? Y entonces tienen miedo de acercarse a Él. Pero Moisés los llamó. Moisés los llamó. Se acercaron a Aarón y todos los jefes de la comunidad y ya les dijo, después de que se acercaron, también todos los israelitas. Y Él le transmitió las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Y esta es la característica importante, ¿verdad?, del hecho de que la gloria de Dios que se manifiesta, que impregna, en este caso con la simbología, ¿verdad? La simbología, el hecho de que cambia el rostro de Moisés, está diciéndonos que hubo algo sobrenatural. Porque cuando decimos que tenemos el rostro resplandeciente, la cara serena, los ojos brillantes, los ojos que dicen mucho, ¿verdad?, de tu corazón y de tu vida. Tu rostro mismo, tu cara es diferente cuando estás lleno y pleno de Dios. Y si estamos preocupados y estamos alejados de Dios, ciertamente que también nosotros estamos transmitiendo mucho de nosotros mismos, de lo que tenemos dentro.
San Juan Bosco, en este sentido, claro, al escribir ya hay un poco también, se carga bastante las tintas, ¿verdad? Claro, porque se escribe después de que Don Bosco ya es santo y entonces siempre se lo quiere ensalzar también más. Pero dice que Don Bosco leía en sus jóvenes a través de sus ojos, a través de su rostro. Los miraba y entonces les decía si estaban en una situación de pecado. Y bueno, pero esto me parece que es algo también muy humano, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos muy preocupados, cuando nosotros estamos cansados o cuando nosotros estamos en la infelicidad, enseguida eso lo transmitimos también a través de nuestro rostro, a través de nuestros ojos, a través de nuestras miradas, a través de nuestro porte. Es decir, nuestro semblante cambia y responde a aquello que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón. Y esto, como les estaba diciendo, mirándolo solamente de un aspecto muy antropológico, de un aspecto muy nuestro. Imagínense entonces cuando estamos hablando en el aspecto de Dios, en el aspecto de una vida espiritual que transforma el corazón, que transforma la vida. ¿Por qué? Porque Dios es mi alegría, Dios es la fuerza, ¿verdad? Y que yo lo manifiesto a través también del aspecto humano mío, del aspecto físico, del aspecto de mi rostro, de mis ojos, la felicidad que nosotros podemos transmitir. Y bueno, todo eso entonces significa la gloria de Moisés, ¿verdad? Moisés que habla cara a cara con Dios significa que él también se deja transformar en este diálogo con Dios. Es mediador, es por otra parte intercesor, se encuentra continuamente con Dios y bueno, a la fin, ¿verdad? Moisés que se encuentra y está viviendo tan profundamente el encuentro con Dios, ciertamente que también él se está dejando transformar. Es esa imagen de Dios que ahora él está proyectando hacia los demás, hacia el pueblo, porque él lo está viviendo. Aquí en la palabra de Dios decíamos y leíamos que Aarón y Josué y todos los otros que tienen relacionamiento con él, después dicen, bueno, vamos a ponerle un velo, porque es imposible después mirar el rostro de Moisés. Es decir, lo están comparando con Dios mismo que lleva en su corazón, Dios mismo que lleva en su rostro. Y esta es la gloria de Moisés. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Apagamos la primera velita de Ñande Yarañe el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yarañe. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia.
todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Y volvemos con Ñandeyara Ñe. Estamos en el segmento de ¿qué hace la iglesia? A favor de nuestros hermanos más necesitados. Y en esta oportunidad tenemos la compañía de Ricardo González. Él es el coordinador de la Pastoral Social Arquidiocesana. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, excelente. Bueno, queremos saber un poco primero qué es la Pastoral Social, ¿verdad?, Arquidiocesana, y después para ir viendo también las actividades que están realizando. Excelente. Bueno, en realidad la Pastoral Social es la vertiente testimonial de la evangelización. La Iglesia evangeliza a través de la catequesis, a través de la liturgia y a través de las acciones concretas. Las acciones concretas de caridad que se manifiesta en obras. Para que nosotros podamos llevar adelante esta pastoral social, trabajamos mucho en las parroquias conformando equipos de pastoral social, de tal manera que a través de estos equipos se puedan realmente trabajar como en redes para ejecutar distintos proyectos, y muchas veces estos proyectos de acuerdo a la realidad de cada parroquia. Entramos ahí en un proceso de capacitación, de sensibilización primero, porque es muy importante que la feligresía se sienta motivada y sensibilizada para trabajar el campo de la acción. Claro. Porque muchas veces es muy confortable participar de las celebraciones litúrgicas, participar de la catequesis, pero dar un pasito más en el campo de la acción nos cuesta más, porque claro, exige más compromiso y también no tiene horas. Claro. Las necesidades surgen, están ahí, y hay que estar presentes para dar respuesta a la necesidad de la gente. O sea que una primera actividad de ustedes sería la sensibilización entonces en el aspecto social. Por supuesto, trabajamos ahí, es muy importante la labor del párroco, porque es el párroco el que tiene que también ayudarnos en su comunidad parroquial a promover esto, a sensibilizar a la feligresía y a conformar equipos. Y ahí entramos nosotros a capacitarles y a acompañarles en un proceso de fortalecimiento y también acompañarles en la ejecución de algunos proyectos bien puntuales. Claro. ¿Y cómo estamos en esto, Ricardo, en nuestra arquidiócesis? O sea, en la sensibilización, el trabajo verdaderamente de los sacerdotes, de los párrocos, con los equipos. ¿Están funcionando? Bueno, nosotros podemos... cerca de las 80 parroquias que tenemos en la arquidiócesis, tenemos 50 parroquias aproximadamente, 50, ya con equipos, algunos incipientes que están empezando recién, otros ya están bien fortalecidos y otros están un poco necesita un apoyo para continuar fortaleciéndose. ¿Qué significaría entonces para vos una parroquia bien fortalecida y todavía los equipos que están así medio flojitos? ¿En qué consistiría? ¿Cómo podés evaluar eso? Se puede evaluar en la respuesta que dan a las necesidades, por ejemplo, en este tema de las emergencias por inundación. Sí. Nosotros tenemos en una parroquia de Tablada un equipo de pastoral social que está respondiendo con nosotros a la asistencia a las familias afectadas. Equipo que pueda hacer un censo, equipo que pueda trabajar con nosotros en la distribución de algún tipo de asistencia, ¿eh? Entonces, ese es el momento en que evaluamos qué tal comprometidos están nuestros agentes pastorales y también qué tal, o sea, el compromiso viene también de ese proceso de
de sensibilización y de capacitación, que es muy importante, y como se dice, se pone la camiseta Claro. en el momento más crítico y está con nosotros trabajando. No es fácil este campo de la acción evangelizadora porque exige mucho tiempo, exige mucho compromiso y te cuento que más estamos trabajando con personas de tercera edad, personas jubiladas, por ejemplo, Ya. que ya no tienen un horario laboral que le exige. Claro. Entonces es más fácil. También estamos insistiendo con los jóvenes, a que ese sector juvenil que queremos movilizar y sobre todo para que tomen conciencia de la importancia de esta acción evangelizadora. Entiendo. Que no nos quedemos en lo que me decía el monseñor. Es muy importante la pastoral social porque de lo contrario nuestra pastoral es muy pietista, dice, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, este es un desafío que tenemos nosotros y trabajamos en un proceso también porque de eso se trata. No podemos en un año pretender completar las 80 parroquias. Claro. Porque dependemos también del párroco. Y muchas veces el párroco le da prioridad a otras otros cosas. aspectos pastorales, sí. Y como que relega un poco esta acción de la pastoral social. ¿Cuántos años que vos estás trabajando, Ricardo? Yo estoy 29 años. 29 estoy años. al servicio Y de la en iglesia. estos 29 años, ¿cómo estás viendo un poco? Esa es la año de este termómetro. Fuimos creciendo en forma progresiva. En serio. Fuimos creciendo de forma progresiva y sobre todo incorporando nuevas acciones que también de eso se trata, que lo que hagamos nosotros sea algo que a la gente le gusta hacer, ¿verdad? Que no impulsemos alguna acción que no pega tanto como se dice. Por ejemplo, tenemos en La Chacarita un proyecto, tenemos ahí un centro comunitario. En ese centro comunitario nosotros entramos con un equipo de trabajo con el objetivo de rescatar la dignidad de hijo de Dios de las personas que viven en La Chacarita. Y trabajamos 4 ejes prioritarios para nosotros en su momento. Sí. En primer lugar, el tema de la vulnerabilidad de niños, de personas de tercera edad y Sí. mujeres jefas de hogar. ¿Ya? El otro eje es el trabajo formal, la capacitación para el trabajo formal. El otro eje es trabajar el tema del medio ambiente. Ahí realmente hay mucho por hacer, pero hay que trabajar con la gente. Y por último, la capacitación a los referentes comunitarios, a los dirigentes comunitarios, de tal manera que su acción sea más eficiente, Claro. ¿verdad? Y sea más proactiva y realmente pueda mirar más el bien común, porque muchas veces miramos demasiado el bien particular y dejamos de lado el bien común. Entiendo. Entonces, pero después surgió algo que no podíamos nosotros desatender, que es el tema de las adicciones, el tema de las Entiendo. drogas. Sí. El tema de las drogas. Y ahí entramos en 2 ejes, como parecía nos dice, que la iglesia no puede ya desatender esta problemática que día tras día va matando a nuestros jóvenes. Y ahí trabajamos el tema del acompañamiento a los que están en consumo y en adicción, por un lado, y por otro lado trabajamos la prevención, que es demasiado importante. Esta acción que tenemos en La Chacarita estamos replicando en nuestras parroquias. Hay mucha gente que quiere trabajar en este campo porque ve que es un problema realmente que va complicando la vida en nuestros barrios, de nuestros jóvenes y también de los adultos, porque también todos saben que el tema de las adicciones finalmente repercute en una cuestión de seguridad. También. De seguridad de las familias, de seguridad de la comunidad. Pero nosotros le damos un enfoque de misericordia, un enfoque diferente. ¿Cómo estamos trabajando con los jóvenes? ¿O qué actitud tenemos nosotros en nuestro barrio con nuestros jóvenes que están en adicción? Sí. En primer lugar, les esquivamos. En Sí. segundo lugar, nos organizamos para protegernos, porque realmente es un peligro, Claro, ¿verdad? claro, Están claro. las organizaciones barriales, Sí. las organizaciones comunitarias que hacen comisiones vecinales para defendernos. Colocamos cámaras, colocamos alerta a vecinos. Exactamente. Y vienen los jóvenes y por supuesto que le corremos a los jóvenes. Claro. Por supuesto, esa es una defensa legítima. Y Sí, la comunidad que se organiza para defenderse está muy bien. Claro. Pero ¿cuál es nuestra actitud de iglesia frente a este joven
que está en un camino equivocado, que está en las drogas y que se ha perdido, como el hijo pródigo, ¿verdad? Claro. Es la actitud del Padre misericordioso, que le abrimos los brazos y le acogemos y les acompañamos. Sí. No es fácil. Claro. Pero ese Ahora, es el trabajo que tenemos que hacer. Ese es el trabajo que ustedes están haciendo un poco, pero ustedes también hacen ese trabajo de concienciación a la gente para que tenga esta misma actitud. Tenemos una pastoral que se llama Misericordia, Ya. donde tenemos dos profesionales psicólogas que están trabajando este tema. Nosotros, esto no se improvisa. Claro. Esto se hace en otros países y se hace bien y miramos y bueno, y podemos aplicar acá. Entiendo. Tenemos una metodología de trabajo que implica el compromiso comunitario, el compromiso de la gente. ¿Ya? Entonces tenemos el compromiso de la gente, que significa tomar una actitud diferente frente a esta realidad y organizarnos y capacitarnos y poder realmente iniciar un proceso, porque también de eso se trata. Nosotros insistimos mucho en lo que dice el Papa, de que es mucho más importante el tiempo que el espacio. Claro, ¿verdad? claro. El tiempo significa proceso, el tiempo significa caminar juntos, sabiendo dónde tenemos que llegar o dónde queremos llegar. Claro. Y ahí en ese proceso vamos involucrando Claro. a las familias. Muchas veces los que participan de estos espacios son personas que tienen algún familiar con problemas de adicción. En situaciones Sí, difíciles. porque saben lo que significa tener un claro. chico, un hijo, un familiar en adicción, que nadie puede con él en la casa, y encuentra en la parroquia una posibilidad, un espacio donde van a compartir sus penas y sus alegrías, ¿verdad? Y también una luz de esperanza que podamos trabajar con estos chicos. Entiendo. El tema del acompañamiento a los que están en consumo y en adicción no es sencillo, Sí. es más complejo, es más Sí, complicado. sí. Pero el tema de la prevención sí, es más fácil. Claro. Es más claro. fácil. Es crear en una comunidad parroquial un espacio donde los chicos puedan tener actividades para utilizar su tiempo libre. Exacto. Fútbol, artes marciales, música, informática, servicios que se puede brindar. Claro. Y no hace falta que nosotros como iglesia ofrezcamos esto como una actividad nuestra. Articular. La municipalidad tiene varios de estos servicios. Claro, Articulemos, claro. le demos el espacio y le demos también... O sea, hacer trabajar en grupo, ¿verdad? En hacer conjunto, trabajar en todo grupo articulado. y trabajar en redes, que Ya. es lo que nosotros Ya. intentamos. Bueno, entonces así estamos conversando aquí con Ricardo González, que es el coordinador de la Pastoral Social Arquidiocesana. Vamos a continuar hablando con Ricardo y nos seguirá contando otros lindos proyectos que estamos realizando como iglesia en este segmento ¿Qué hace la iglesia? Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar.
Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañé les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Seguimos con Ñande Yarañé. Quiero agradecer siempre a todos nuestros auspiciantes, a todos nuestros colaboradores, a todos nuestros padrinos que mensualmente aportan para que nuestro programa Ñande Yarañé llegue a todas las familias, a todas las personas. Pero les invito y les insto también a aquellos que todavía no han podido acercarse y a formar parte de esta gran familia Ñande Yarañé para que aprendamos con los cursos bíblicos sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. A través de este libro inspirado que es la Biblia. Es el libro pedagógico por excelencia para cada uno de nosotros, porque tiene que tocar nuestro corazón y nuestra vida. En la medida en que nosotros nos dejamos tocar el corazón, en la medida en que nos dejamos tocar la propia vida, ciertamente que después, queridos hermanos, nosotros eso también lo vamos a traducir en obras, en acciones. Como dice nuestro Santiago, ¿verdad? En la carta de Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando Dios nos toca en el corazón, cuando nosotros entendemos su palabra, cuando entendemos su mensaje, es decir, entonces siempre nos lanza a una acción hacia nuestros hermanos. Podemos decir que esta es nuestra responsabilidad social. Ya es si vamos a hablar un poco en términos, ¿verdad?, de nuestra economía, en términos de nuestra administración, es la responsabilidad social. ¿Qué responsabilidad social nosotros tenemos? Solamente cuando Dios toca el corazón, cuando Dios toca nuestra vida, entonces nosotros somos enviados por Él para hacer el bien. Es la diaconía, es el servicio hacia los demás. Y bueno, vamos a seguir entonces nuestro estudio sobre la persona de Moisés, y hoy con esto estamos queriendo concluir toda esta figura tan importante que nos presenta el Antiguo Testamento. Moisés como el centro, el caracú. Hemos estudiado desde el capítulo 19 del Éxodo, el capítulo 20. Aquí encontramos esta alianza desde donde entendemos cuáles son los mandamientos. Por eso decimos los 10 mandamientos. Pero a raíz de esto surge todos los demás, ¿verdad? Las leyes, las prescripciones de Dios, centrándonos desde estos 10 mandamientos. Y ahora estábamos hablando de la gloria de Moisés. Decíamos que Moisés se deja transfigurar, es el cambio del rostro de Moisés. Pero ¿desde dónde viene este cambio? Y solamente el mirar, dice, el hablar cara a cara con Dios. Quiere decir que cada uno de nosotros está llamado también por Dios a un diálogo cara a cara. Y en la medida en que nosotros miramos a Dios cara a cara, miramos a los ojos, como decimos más simplemente y sencillamente, ¿verdad? Quiere decir que Dios entonces tiene que transformar nuestro rostro, tiene que transformar nuestra forma de ser. Siempre lleva, como esos ogros, ¿verdad? Como que estamos mirando en negativo siempre. Esas son las consecuencias de una falta de paz
y de una falta, ¿verdad?, de serenidad en el corazón y en la vida. Si a Moisés se le está presentando en la gloria de Moisés y después nos habla del rostro de Moisés, nos está hablando que es un llamado a cada uno de nosotros también a tener nuestra propia gloria. La gloria y decir tu nombre, la gloria mía podemos decir, ¿verdad? Pero esa gloria que nosotros recibimos es porque hablamos cara a cara con Dios. Dice que después a Moisés tenían que ponerle un velo sobre el rostro. San Pablo, después en su relectura del Nuevo Testamento, este velo simboliza la obcecación de los judíos que, leyendo a Moisés, no lo comprenden y no se convierten a Cristo. El velo de por sí. Entonces ellos dicen, pero mira un poco, la página la careta ya de verdad, o sea, tu máscara. El velo sería aquí, según San Pablo, como él lo lee, es como esa careta que vos ponés. Careta es la brasilera, lleva careta. Es decir, la máscara que nosotros ponemos ante nuestro rostro por no dejarnos tocar y por no dejarnos transfigurar por Dios, por no convertirnos verdaderamente a Cristo. Porque los que creen verdaderamente en Moisés tienen que creer en Cristo, dice, porque Cristo es el rostro viviente, el rostro transfigurado, ¿verdad?, de Dios. Y su rostro, como el de Moisés, refleja la gloria del Señor que los transforma, nos tiene que transformar, nos tiene que hacer vivir de una manera diferente. Tenemos que ser diferentes, nos dejamos tocar por la presencia de Dios, por su imagen. En el cielo, dice, los rescatados cantarán el cántico de Moisés, el servidor de Dios, y el cántico del Cordero. Y eso aparece en Apocalipsis 15:3. Apocalipsis 15:3. Entonces, todos los que son rescatados ya del poder del mal, que han entrado a la resurrección, porque resurrección quiere decir anástasis, levantarse, ¿se acuerdan? Que hemos explicado varias veces. Cuando estamos resucitados, entonces dice que cantaremos el cántico de Moisés. Esta es una prefiguración entonces del Antiguo Testamento y una interpretación que está haciendo Pablo ciertamente. Y después aquí también encontramos en el Apocalipsis que te hace como una síntesis y una relectura total de nuevo. Entonces este nuevo rostro, nosotros cantaremos el cántico de Moisés dentro de esta prefiguración de una resurrección, que es servidor de Dios, y cantaremos el cántico del Cordero, que es el único cántico pascual del único Señor cuya figura fue Moisés. Y bueno, de esta forma entonces, queridos amigos, estamos concluyendo, ¿verdad?, nuestro programa de esta semana en la que le hemos dedicado a la figura de Moisés. Todo a raíz de nuestro estudio que estamos ya en el libro del Éxodo, capítulo 20, después de haber leído el capítulo 20, los 10 mandamientos, y desde el versículo 18 principalmente, en que hablábamos del temor del pueblo, pero es que el temor de Dios, decimos nosotros, y sobre todo también de la mediación de Moisés. A raíz de esta mediación de Moisés, nosotros hablábamos principalmente y lo queríamos presentar en sus características esenciales, porque la Yaicuano amaba a Moisés, ciertamente que vamos a entender mucho más también su papel, su rol de educador, de líder que está al frente con las varias facetas, ¿verdad?, de Moisés para con su pueblo. Termino diciendo que justamente el pueblo le decía, dijeron a Moisés, háblanos tú y te oiremos, pero que no nos hable Dios porque moriremos. Ante esta situación, entonces, Moisés aparece como mediador. Y así nos despedimos por el día de hoy y en esta semana también. Les invitamos mañana a la síntesis Ñande Yarañe, que nos presenta de todo lo que hemos hablado en esta semana. Y luego también el domingo Ñande Yarañe dominicano. Y que el Señor les bendiga a todos y que tengan un buen fin de semana. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por